Olympia Valmont tembló cuando su padre arrojó las monedas de oro sobre la mesa, el tintineo metálico sellando su destino como una sentencia. Frente a ella, el duque Lucien de Monteverdi la examinaba con ojos fríos como el hielo, calculando su valor, mientras firmaba el contrato que la convertía en su propiedad por 30 noches. La joven apretó los puños bajo los pliegues de su vestido gastado, jurándose que aunque su cuerpo fuera vendido, su espíritu permanecería indomable. El carruaje negro esperaba en la niebla frente a la mansión familiar, y cuando las puertas de Arcavia se cerraron tras ella aquella noche, Olympia supo que había cruzado el umbral hacia un mundo donde tendría que convertir su cautiverio en poder, o desaparecer para siempre entre las sombras del castillo del duque. Lord Augusto Valmont contemplaba la carta en sus manos con desesperación. Las deudas de juego habían consumido su fortuna, y los prestamistas exigían el pago inmediato. Su mirada se desvió hacia el retrato de su hija Olympia, con sus ojos verdes y su cabello castaño que caía en ondas sobre sus hombros. Una idea terrible cruzó su mente. «Es la única salida», murmuró, mientras escribía apresuradamente una nota dirigida al duque de Monteverdi. 3 días después, el carruaje negro del duque se detenía frente a la deteriorada mansión Valmont. Lucien de Monteverdi descendió con elegancia estudiada. Alto, de cabello negro y mirada penetrante, su presencia imponía respeto y temor. No era solo su título lo que intimidaba, sino la frialdad calculada que emanaba de cada uno de sus gestos. Lord Valmont saludó con voz grave. «He considerado su propuesta». En el despacho, Augusto Valmont sudaba mientras el duque examinaba el contrato. 30 noches, precisó Lucien. Ni una más, ni una menos. Su hija permanecerá en Arcavia como mi acompañante. A cambio, sus deudas quedarán saldadas. «Es un trato justo, Excelencia», respondió Valmont, evitando mirar al duque a los ojos. «No confunda esto con generosidad, Lord Valmont. Simplemente veo una oportunidad de adquirir algo que podría resultarme entretenido». Olympia escuchaba tras la puerta, con el corazón martilleando en su pecho. No necesitaba leer el documento para comprender que estaba siendo vendida como mercancía. Respiró profundamente antes de entrar al despacho sin ser llamada. «Si voy a ser parte de esta transacción, exijo estar presente», declaró con voz firme. El duque la observó con interés renovado. No esperaba tal muestra de carácter. «Como desee, señorita Valmont», concedió, con una leve inclinación burlona. Olympia tomó la pluma que su padre le ofrecía con manos temblorosas. Mientras firmaba, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero su mirada permaneció desafiante. «Está hecho», dijo el duque, depositando una pesada bolsa de monedas sobre el escritorio. «Prepare sus pertenencias, señorita Valmont. Partimos esta noche». Cuando Lucien se retiró, Olympia enfrentó a su padre. «Nunca te perdonaré esto». Augusto Valmont desvió la mirada mientras contaba las monedas de oro. «Algún día entenderás que no tenía alternativa». «Siempre hay alternativas, padre», respondió ella. «Simplemente elegiste la más conveniente para ti». El carruaje se detuvo ante las imponentes puertas de hierro de Arcavia. Olympia contempló la fortaleza de piedra que se alzaba contra el cielo nocturno, sus torres puntiagudas recortadas como sombras amenazantes. El castillo parecía tragarse la luz de la luna, proyectando una oscuridad que helaba el alma. «Hemos llegado», anunció el duque, rompiendo el silencio que había mantenido durante todo el trayecto. Olympia descendió sin esperar la ayuda que él no ofreció. Sus escasas pertenencias cabían en una pequeña maleta que un sirviente se apresuró a tomar. «Bienvenida a Arcavia, señorita Valmont», dijo el duque con formalidad helada. «Durante 30 noches, este será su hogar». «Prisión sería una palabra más adecuada, Excelencia», respondió ella, levantando la barbilla. Una sonrisa apenas perceptible curvó los labios del duque. «Llámelo como prefiera, el resultado es el mismo». El vestíbulo era tan frío como su dueño. Candelabros de plata iluminaban parcialmente los retratos de generaciones de Monteverdi, todos con la misma mirada penetrante que parecía seguirla mientras avanzaba. «La señora Graves, mi ama de llaves, le mostrará sus aposentos», indicó Lucien. «Cenaremos en 1 hora». Una mujer mayor de rostro severo y postura rígida apareció de inmediato. «Sígame, señorita», ordenó con voz seca. Mientras subían la escalera principal, Olympia notó las miradas curiosas de los sirvientes que se apresuraban a ocultarse cuando pasaban. Los susurros la seguían como fantasmas. «Otra más»,
Esta parece diferente. No durará ni una semana. La habitación asignada era lujosa pero fría. Una cama con dosel, muebles antiguos de madera oscura y ventanales que daban a un jardín descuidado. El duque espera puntualidad, advirtió la señora Graves antes de retirarse. Y conformidad, sola por fin. Olimpia dejó que las lágrimas contenidas durante horas fluyeran libremente. Sobre la cómoda, brillaban las monedas que su padre había insistido en que llevara consigo. Tu dote, había dicho, como si aquello fuera un matrimonio y no una venta. Con rabia, barrió las monedas al suelo. El tintineo metálico resonó como una burla. Se arrodilló para recogerlas, deteniéndose al ver su reflejo fragmentado en el espejo. ¿En qué se había convertido? En una mercancía con precio. No, susurró a su reflejo. Valgo más que esto. Guardó las monedas en un pequeño saco que ocultó bajo una tabla suelta que descubrió en el suelo. Algún día ese oro le daría libertad, no vergüenza. Al abrir el armario, encontró varios vestidos elegantes, todos de su talla. El duque había planeado esto con meticulosa precisión. Eligió el más sobrio, un vestido azul noche. Si debía interpretar un papel en esta obra macabra, lo haría con dignidad. Mientras se preparaba para la cena, hizo una promesa silenciosa. Sobreviviría a estas 30 noches, y cuando terminaran, sería ella quien dictaría los términos de su libertad. El duque podía haber comprado su presencia, pero su espíritu permanecería indomable. Los días en Arcabia transcurrían con una rutina precisa que parecía diseñada para recordarle constantemente a Olimpia su posición. Desayunaba sola en su habitación, pasaba las mañanas confinada a las áreas permitidas del castillo, y solo veía al duque durante las cenas, ceremonias silenciosas interrumpidas, apenas por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Durante el tercer día, Olimpia decidió explorar. El castillo era un laberinto de pasillos y habitaciones cerradas. Algunas salas parecían abandonadas, cubiertas por sábanas blancas que ondeaban como fantasmas cuando pasaba junto a ellas. No debería estar aquí, señorita, la sobresaltó la voz de un joven sirviente que apareció a su espalda. ¿Por qué? ¿Acaso no soy la invitada del duque? Respondió con fingida inocencia. El muchacho, que no tendría más de 16 años, bajó la voz. El ala este está prohibida. El duque no permite que nadie entre allí desde. Se interrumpió, consciente de haber hablado demasiado. ¿Desde cuándo? Presionó Olimpia. No es mi lugar hablar de ello, señorita. Por favor, regrese a las áreas comunes. Aquella noche durante la cena, Olimpia rompió el silencio habitual. Su castillo es fascinante, excelencia, aunque algunas zonas parecen abandonadas. Los ojos grises del duque se clavaron en ella con intensidad. Hay lugares en Arcabia que prefiero mantener cerrados. Confío en que respetará mis deseos. Por supuesto, respondió ella, sosteniendo su mirada. Aunque me pregunto qué secretos guardan esas puertas cerradas. Todos tenemos secretos, señorita Valmont, replicó él con frialdad, incluso usted. La tensión entre ambos crecía con cada encuentro. Olimpia se negaba a mostrar su misión, y el duque parecía desconcertado por su resistencia. Una tarde, mientras leía en la pequeña biblioteca permitida, escuchó a dos doncellas conversando al otro lado de la estantería. Dicen que la última solo duró 10 días antes de suplicar que la dejaran marchar, susurró una. Esta es diferente, respondió la otra. Tiene fuego en los ojos. Me recuerda a Silencio. Sabes que no debemos mencionar ese nombre. Olimpia fingió no haber escuchado cuando las doncellas la descubrieron. Pero las palabras quedaron grabadas en su mente. No era la primera mujer traída a Arcabia bajo circunstancias similares. Durante la semana siguiente, comenzó a ganarse la confianza de algunos sirvientes. La señora Graves mantenía su distancia, pero Marta, una doncella de edad madura, comenzó a mostrarle pequeñas bondades. Una flor fresca en su habitación, un libro que casualmente aparecía junto a su cama. El duque no siempre fue así, le confesó Marta una mañana mientras arreglaba su habitación. Hubo un tiempo en que Arcabia estaba lleno de música y risas. ¿Qué cambió? Marta negó con la cabeza. No me corresponde decirlo, señorita. Pero observe los retratos del pasillo principal, todos excepto uno. Esa tarde Olimpia estudió detenidamente los retratos familiares. Efectivamente, había un espacio vacío, un rectángulo más claro en la pared que delataba la ausencia de un cuadro. Cuando el duque la encontró allí, contemplando el espacio vacío, su rostro se endureció. La curiosidad es una cualidad peligrosa, señorita Valmont,
advirtió. También lo es el silencio, excelencia, respondió ella. Los secretos son como heridas que nunca se exponen al aire, nunca sanan. Por un instante, creyó ver un destello de vulnerabilidad en aquellos ojos grises, pero desapareció tan rápido que pensó haberlo imaginado. Algunas heridas no están destinadas a sanar, sentenció él antes de alejarse. La biblioteca prohibida del ala, se convirtió en una obsesión para Olimpia. Según los murmullos de los sirvientes, contenía no solo libros invaluables, sino también documentos personales del duque. La llave, había descubierto, la llevaba siempre consigo, colgada de una cadena de plata junto a su reloj de bolsillo. Una noche, tras la cena, Lucien se retiró a su despacho como de costumbre. Olimpia esperó una hora antes de seguirlo, preparando una excusa sobre un libro que deseaba pedirle prestado. Al acercarse a la puerta entreabierta, escuchó el sonido inconfundible de un vaso estrellándose contra la pared. «Maldita seas, Clarice», gruñó la voz del duque. Olimpia contuvo la respiración. Era la primera vez que escuchaba ese nombre, y la primera vez que percibía emoción real en la voz de Lucien. Un trueno retumbó en la distancia. La tormenta que había amenazado todo el día finalmente estallaba sobre Arcabia. Reuniendo valor, Olimpia llamó a la puerta. «¿Qué quiere?», espetó el duque al verla. «Disculpe la intrusión», respondió ella con calma. «La tormenta. Me preguntaba si podría proporcionarme algunas velas adicionales». Lucien la observó con suspicacia. Su cabello, habitualmente impecable, estaba despeinado, y sus ojos reflejaban un tormento interior que igualaba a la tempestad exterior. «Pídaselas a la señora Graves», respondió secamente. «Ya se ha retirado», mintió Olimpia, «y preferiría no molestar al resto del personal a estas horas». Un relámpago iluminó la habitación, revelando un retrato cubierto con un paño negro. La esquina del lienzo había quedado expuesta, mostrando el borde de un vestido rojo. La mirada del duque siguió la de Olimpia hacia el cuadro. «Entre», ordenó finalmente, «y cierre la puerta». El despacho olía a brandy y a libros antiguos. Fragmentos de cristal brillaban en el suelo junto a la chimenea, testigos silenciosos del arrebato anterior. «Siéntese», indicó él, sirviendo 2 copas de brandy. «Ya que está aquí, bien podemos tener una conversación civilizada». Olimpia aceptó la copa, pero no bebió. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y los truenos distantes. «¿Quién es Clarice?», preguntó finalmente, sabiendo que cruzaba una línea peligrosa. Los nudillos del duque se tornaron blancos alrededor de su copa. «Alguien que ya no existe para mí», respondió con voz cortante. «Sin embargo, guarda su retrato. Para recordarme que nunca debo confiar en las apariencias». Sus ojos se encontraron con los de Olimpia, especialmente en las mujeres hermosas con circunstancias desesperadas. El comentario estaba diseñado para herirla, pero Olimpia no se amedrentó. «No todas somos iguales, excelencia». «No». Su risa carecía de humor. «Su padre la vendió por oro. Clarice me traicionó por lo mismo. El patrón parece bastante consistente». Olimpia se levantó, dejando la copa intacta sobre la mesa. «La diferencia, su excelencia, es que yo no elegí ser vendida. Y a diferencia de esta Clarice, no tengo intención de traicionar a nadie, ni siquiera a quien me considera una mercancía». Cuando se dirigía hacia la puerta, la voz del duque la detuvo. «Señorita Valmont». Olimpia. Era la primera vez que usaba su nombre. «La tormenta empeorará. Tenga», le ofreció un candelabro con velas nuevas, «para que no tema a la oscuridad». Sus dedos se rozaron brevemente al tomar el candelabro, y por un instante, Olimpia vislumbró al hombre que podría existir bajo aquella armadura de frialdad. La lluvia continuó durante días, convirtiendo los jardines de Arcabia en lagunas y obligando a todos a permanecer en el interior. Durante sus exploraciones, Olimpia descubrió una puerta desbloqueada en el ala este. El salón que encontró estaba cubierto de polvo, pero lo que captó su atención fue el majestuoso piano de cola que dominaba el centro de la habitación. Con reverencia, pasó los dedos por las teclas amarillentas. Había aprendido a tocar en su juventud, antes de que la fortuna familiar comenzara a desvanecerse. Se sentó en el taburete y presionó una tecla, luego otra, desafinado pero funcional. Comenzó a tocar una suave melodía de Chopin, perdida en recuerdos de tiempos mejores. No advirtió la presencia que la observaba desde la puerta hasta que la última nota se desvaneció en el aire. «Nadie ha tocado ese piano en 5 años». Olimpia se sobresaltó.
El duque permanecía inmóvil en el umbral, su expresión indescifrable. Lo siento, no pretendía. Continúe, la interrumpió él, avanzando hacia el interior. Por favor, desconcertada por la solicitud. Olimpia volvió a colocar las manos sobre las teclas. Esta vez eligió una pieza más compleja, una sonata que hablaba de pérdida y redención. Mientras tocaba, observó por el rabillo del ojo cómo el duque cerraba los ojos, dejándose llevar por la música. Cuando terminó, el silencio que siguió parecía cargado de emociones no expresadas. Mi madre tocaba esa misma pieza, comentó finalmente Lucien. Este era su salón. Tiene buen gusto, respondió Olimpia suavemente. El piano necesita afinación, pero su sonido sigue siendo hermoso. Como muchas cosas en Arcabia, murmuró él, más para sí mismo que para ella. Hermosas pero descuidadas. Se acercó al piano, y, para sorpresa de Olimpia, se sentó junto a ella en el taburete. Sus hombros casi se tocaban. ¿Conoce esta?, preguntó, comenzando a tocar una melodía que Olimpia reconoció de inmediato. Mozart, sonrió ella. Era la favorita de mi madre también. Sus manos se movieron para unirse a las de él, completando la pieza a 4 manos. La sincronización era imperfecta al principio, pero pronto encontraron un ritmo conjunto, sus dedos danzando sobre las teclas en perfecta armonía. Cuando la pieza concluyó, Lucien la miró directamente a los ojos. Por primera vez, Olimpia vio algo diferente en aquella mirada gris. No frialdad, sino una vulnerabilidad casi tangible. Toca usted mejor que yo, admitió él. Pero usted siente la música más profundamente, respondió ella. Una sonrisa, pequeña pero genuina, apareció en los labios del duque. Fue tan inesperada, tan transformadora, que Olimpia contuvo el aliento. En ese instante, vio al hombre que podría haber sido, antes de que el dolor lo convirtiera en la figura implacable que ahora gobernaba Arcabia. Debería hacer restaurar este salón, sugirió ella, rompiendo el hechizo. La música no debería permanecer silenciada. Quizás tenga razón, señorita Valmont, concedió él, levantándose. Quizás tenga razón. El encuentro en el salón del piano cambió algo entre ellos. Durante las cenas, el silencio dio paso a conversaciones sobre literatura, música y arte. Olimpia descubrió que bajo la fachada de frialdad, Lucien poseía una mente brillante y conocimientos profundos sobre temas que ella apreciaba. Una noche, mientras compartían un té en la biblioteca principal, Olimpia se atrevió a preguntar: ¿por qué yo, excelencia? De todas las formas en que podría haber cobrado la deuda de mi padre, ¿por qué elegir esto? Lucien contempló el fuego durante largo rato antes de responder. Cuando su padre me escribió ofreciéndole como pago, mi primer instinto fue rechazarlo. Pero luego mencionó que usted tocaba el piano, que era educada y tenía carácter. Hizo una pausa. Arcabia lleva demasiado tiempo sumido en el silencio. Eso no explica el contrato de 30 noches, insistió ella. El duque se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia había cesado, pero el cielo nocturno seguía cubierto de nubes. Hace 5 años, comenzó con voz distante, estaba comprometido con Lady Clarice de Bereu. Era hermosa, culta, todo lo que un hombre podría desear en una esposa. O eso creía yo. Olimpia permaneció inmóvil, temiendo que cualquier movimiento rompiera este momento de sinceridad. Una semana antes de nuestra boda, desapareció. Dejó una nota diciendo que no podía casarse conmigo, que amaba a otro. Su voz se endureció. 2 meses después, la encontré en París, casada con un comerciante 20 años mayor que ella, y extraordinariamente rico. Lo abandonó por dinero, murmuró Olimpia. Por oro, corrigió él, volviéndose. Cuando la confronté, se rió en mi cara. Dijo que mi título era impresionante, pero que prefería las joyas que podía tocar a las coronas que solo podía admirar. El dolor en su voz era palpable, tan crudo que Olimpia sintió que se le encogía el corazón. Desde entonces, me prometí que nunca más permitiría que una mujer se acercara lo suficiente para herirme. Las 30 noches son un recordatorio de que todo tiene un final, de que nada es para siempre. Olimpia se levantó y se acercó a él. No todas tenemos precio, excelencia. No, su mirada era intensa. Su propio padre la vendió por unas monedas. Él me vendió. Yo no me vendí, respondió con firmeza. Hay una diferencia crucial. Por un momento, permanecieron así, mirándose fijamente, separados por apenas unos centímetros y un abismo de experiencias. A veces me pregunto, dijo él finalmente, ¿qué habría pasado si la hubiera conocido antes de Clarice, antes de que mi corazón se convirtiera en hielo?
La confesión tan inesperada dejó a Olimpia sin palabras. Lucien levantó una mano, con delicadeza casi reverente, rozó su mejilla con los dedos. Nunca fue mi intención humillarla, admitió. Quería probar que todas las mujeres eran como Clarice. Pero usted desafía todas mis certezas. Quizás sea tiempo de crear nuevas certezas, sugirió ella, sin apartarse de su toque. El duque dejó caer la mano y retrocedió un paso, como si temiera lo que podría suceder si continuaba. Restan 18 noches de nuestro contrato, dijo, recuperando parte de su formalidad. Cuando terminen, será libre de marcharse. Con una dote adecuada, por supuesto. ¿Y si no quisiera marcharme? Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera contenerlas. La expresión de Lucien reveló una mezcla de sorpresa, esperanza y miedo. Eso, señorita Valmont, sería una conversación para otro momento, respondió, inclinándose para besar su mano. Buenas noches. Mientras lo veía alejarse, Olimpia comprendió que el hielo alrededor del corazón del duque comenzaba a derretirse. Y que, contra toda lógica, ella también estaba en peligro de perder el suyo. Al día siguiente, Olimpia despertó con una determinación renovada. Si iba a permanecer en Arcabia, aunque fuera por tiempo limitado, el castillo necesitaba vida. Con la autorización reluctante del duque, comenzó por el jardín interior, que había permanecido abandonado durante años. Es un desperdicio dejar que estas rosas mueran, le dijo a Marta mientras cortaban las ramas secas. Con el cuidado adecuado, florecerán nuevamente. Como todo en esta casa, respondió la doncella con una sonrisa cómplice. Pronto, otros sirvientes se unieron a sus esfuerzos. El jardinero, un anciano llamado Tomás que había servido a la familia durante décadas, le enseñó los secretos de las rosas de Arcabia. La duquesa madre las trajo de Florencia, explicó. Decía que eran como las personas. Necesitan tanto disciplina como libertad para florecer. Olimpia colocó rosas recién cortadas en floreros por todo el castillo, incluso en habitaciones que habían permanecido cerradas. Cuando Lucien encontró un arreglo sobre su escritorio, la miró con una mezcla de asombro e inquietud. «Está despertando a Arcabia de su letargo», observó. «¿Le molesta?», preguntó ella, preparada para defender sus acciones. Para su sorpresa, él negó con la cabeza. «Me desconcierta. Hace mucho que acepté la oscuridad como compañera». «La oscuridad tiene su lugar», respondió Olimpia. «Pero también la luz. Con cada día que pasaba, pequeños cambios transformaban el castillo. Las cortinas permanecían abiertas durante el día, permitiendo que el sol iluminara rincones largo tiempo abandonados. La música del piano en el salón, se convirtió en una constante, a veces interpretada por Olimpia, otras por el propio duque. Una tarde, mientras supervisaba la limpieza de una galería olvidada, Olimpia encontró un baúl lleno de juguetes antiguos. Eran del joven duque, explicó la señora Graves, que comenzaba a suavizar su actitud hacia ella. Su padre era un hombre severo. Estos juguetes fueron confiscados cuando consideró que su hijo era demasiado mayor para tonterías infantiles. Olimpia seleccionó algunos y los envió al orfanato del pueblo cercano, junto con provisiones y ropa que el duque, tras cierta persuasión, había accedido a donar. El cambio más notable, sin embargo, era en el personal. Las sonrisas, antes raras, comenzaron a aparecer con más frecuencia. Las conversaciones ya no se detenían cuando el duque entraba en una habitación. «Nunca había visto a los sirvientes tan animados», comentó Lucien durante una cena. «Responden al ambiente que los rodea», explicó Olimpia. «Cuando la cabeza de la casa proyecta frialdad, todos se congelan. Cuando proyecta calidez, florecen como sus rosas», completó él, con una media sonrisa. Una noche, mientras paseaban por el jardín bajo la luz de la luna, Lucien se detuvo frente a un rosal particularmente exuberante. «Este era el favorito de mi madre», dijo. «Creí que había muerto hace años. Algunas cosas solo duermen, esperando el momento adecuado para renacer», respondió Olimpia. Sus miradas se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Lucien se inclinó lentamente hacia ella, pero se detuvo a un suspiro de distancia. «17 noches más», murmuró, «y luego deberá decidir». «¿Decidir qué?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. «Si las rosas de Arcabia merecen su cuidado permanente». Mientras Arcabia florecía bajo su influencia, Olimpia llevaba adelante un plan del que nadie, ni siquiera el duque, tenía conocimiento. Todo comenzó cuando
Explorando la biblioteca prohibida a la que Lucien finalmente le había dado acceso, encontró documentos que mencionaban las transacciones entre su padre y cierta condesa de Valtriste. ¿Quién es la condesa de Valtriste?, preguntó casualmente durante el desayuno. Lucien levantó la vista de su periódico. Una viuda con más ambición que escrúpulos. Controla gran parte del comercio en la región y tiene considerable influencia en la corte. ¿Por qué lo pregunta? Curiosidad, respondió ella vagamente. Su nombre aparece en varios documentos de la biblioteca. Lo que no mencionó fue que había descubierto que la condesa era quien realmente poseía las deudas de juego de su padre. Aparentemente, Lord Valmont había perdido enormes sumas en las mesas de juego que ella controlaba secretamente, y cuando no pudo pagar, la condesa orquestó el arreglo con el duque. Esa misma tarde, Olimpia redactó cuidadosamente una carta dirigida a la condesa de Valtriste, solicitando una audiencia privada. La envió a través de Marta, quien tenía un sobrino trabajando en el servicio postal, evitando así que el duque se enterara. Mientras esperaba respuesta, continuó investigando. En un viejo libro de contabilidad, encontró pruebas de que su padre no solo había perdido su fortuna, sino que había malversado la dote que su madre había dejado para ella antes de morir. Tu padre es un hombre desesperado, le había dicho Marta, cuando le confió parte de sus descubrimientos. Y los hombres desesperados son capaces de cualquier cosa. La respuesta de la condesa llegó una semana después. La recibiría en 3 días en su mansión en Valtriste, a 2 horas de Arcavia. El problema era cómo ausentarse sin levantar sospechas. La oportunidad se presentó cuando Lucien anunció que debía viajar a la capital por asuntos de negocios. Regresaré mañana por la noche, le informó. Confío en que encontrará formas de entretenerse durante mi ausencia. No se preocupe por mí, Excelencia, respondió con una sonrisa. Tengo varios libros esperándome. Tan pronto como el carruaje del duque desapareció en el horizonte, Olimpia puso en marcha su plan. Con la ayuda discreta de Marta, se vistió con sencillez y tomó un carruaje público hacia Valtriste. La mansión de la condesa era ostentosa, con más oro que gusto. La mujer que la recibió en su salón privado tenía una belleza madura y calculadora, con ojos que evaluaban constantemente. Así que usted es la joven que ha domesticado al temible duque, comentó, examinándola de pies a cabeza. Debo admitir que no es lo que esperaba. Las apariencias engañan, condesa, respondió Olimpia con calma. Como bien sabe usted. Durante la siguiente hora, Olimpia expuso lo que había descubierto. La manipulación de las deudas de su padre, la red de juego ilegal que la condesa controlaba y las conexiones con funcionarios corruptos de la corte. Impresionante investigación, concedió la condesa, sin perder la compostura. ¿Qué pretende lograr con esta información? Olimpia colocó sobre la mesa un pequeño saco. Estas son las monedas con las que mi padre me vendió. Las he guardado para este momento. Su voz se mantuvo firme. No quiero su dinero, condesa. Quiero justicia. La justicia es un lujo, querida, sonrió la mujer, uno que pocos pueden permitirse. Quizás, concedió Olimpia, pero tengo algo más valioso que el oro. La verdad. Y estoy dispuesta a llevarla ante el Consejo Real, si es necesario. La sonrisa de la condesa se desvaneció. ¿Qué propone exactamente? Un intercambio. Los documentos que incriminan a mi padre, por todos los pagarés de sus deudas. Y su testimonio cuando lo necesite. Cuando Olimpia regresó a Arcavia esa noche, llevaba consigo no solo la promesa de la condesa, sino también la certeza de que su destino comenzaba a cambiar. La noche del regreso de Lucien, Arcavia parecía diferente. Olimpia había ordenado que se encendieran todas las lámparas del camino principal y que se preparara una cena especial. Ella misma había seleccionado las rosas más perfectas para decorar el comedor. ¿A qué se debe esta recepción?, preguntó el duque, sorprendido por el recibimiento. Celebramos su regreso, respondió ella con una sonrisa. Y que solo quedan 12 noches de nuestro contrato. La expresión de Lucien se ensombreció ligeramente. ¿Ansiosa por su libertad, señorita Valmont? Ansiosa por lo que vendrá después, corrigió ella. Durante la cena, Olimpia notó que el duque parecía distraído, casi nervioso, algo completamente inusual en él. ¿Ocurre algo, excelencia? Lucien dudó un momento antes de responder. He estado reflexionando sobre nuestra situación, sobre lo que sucederá cuando se cumplan las 30 noches. ¿Y qué conclusión ha alcanzado? En lugar de responder,
El duque se levantó y se acercó a la ventana. La luna llena bañaba los jardines con su luz plateada. La música de Mozart que tocamos juntos, dijo finalmente. Era la pieza que sonaba la noche que conocí a Clarice. Olimpia contuvo la respiración, insegura de hacia dónde se dirigía la conversación. Durante años, no pude escucharla sin sentir rabia, continuó él, pero cuando la tocamos juntos, sentí paz, como si finalmente pudiera dejar el pasado atrás. Se volvió hacia ella con una expresión que Olimpia nunca había visto en su rostro, esperanza mezclada con vulnerabilidad. ¿Bailaría conmigo, Olimpia? La invitación tan inesperada y el uso de su nombre de pila, la dejó momentáneamente sin palabras, asintió, extendiendo su mano hacia él. Sin música, excepto la que resonaba en sus recuerdos compartidos, bailaron bajo la luz de la luna que se filtraba por los ventanales. Sus pasos, inciertos al principio, pronto encontraron un ritmo común, como si sus cuerpos recordaran una danza que nunca habían compartido. Es extraño, murmuró Lucien, guiándola en un giro. Vine a la capital buscando resolver asuntos pendientes, pero solo podía pensar en regresar. ¿Y eso le sorprende?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Me aterroriza, confesó. Durante 5 años, construí murallas para mantener el mundo afuera, y usted en menos de un mes ha encontrado cada grieta. Sus rostros estaban tan cerca que Olimpia podía sentir su respiración. El tiempo pareció detenerse cuando Lucien se inclinó lentamente hacia ella, sus labios encontrándose en un beso tentativo que pronto se transformó en algo más profundo, más urgente. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Esto cambia todo, dijo él. O quizás simplemente revela lo que ya estaba cambiando, respondió ella. Los días siguientes transcurrieron en una dulce tensión. Compartían paseos por los jardines revividos, conversaciones junto al fuego, y momentos robados entre las estanterías de la biblioteca donde, protegidos por el laberinto de libros, intercambiaban besos que se volvían más atrevidos cada vez. Una tarde, mientras buscaba un volumen de poesía, Olimpia sintió los brazos de Lucien rodeándola por detrás. 10 noches, susurró en su oído. Y luego, si usted lo desea, podríamos comenzar algo nuevo. Algo sin contratos ni plazos. Olimpia se giró en sus brazos, enfrentando aquellos ojos grises que ya no mostraban frialdad sino calidez. ¿Está seguro de estar listo para eso? Por primera vez en años, respondió él, estoy seguro de algo. La mañana del 22º día, un carruaje opulento se detuvo frente a Arcavia. Olimpia observaba desde la ventana de su habitación, cuando una mujer elegante descendió, su vestido de seda verde contrastando con el negro sobrio del vehículo. La baronesa de Lacroix, informó Marta, entrando apresuradamente. Una vieja, amiga del duque. El énfasis en amiga no pasó desapercibido para Olimpia. ¿Qué clase de amiga?, preguntó, sintiendo una punzada de celos que la sorprendió por su intensidad. Del tipo que visita cuando necesita compañía femenina, respondió Marta con delicadeza. No ha venido desde que usted llegó. Lucien no mencionó a la visitante durante el almuerzo, y Olimpia decidió no preguntar. Si era importante, él se lo diría. Sin embargo, cuando la señora Graves le informó que la cena se serviría para 3 en el comedor principal, supo que no podría evitar el encuentro. La baronesa de Lacroix era deslumbrante de cerca. Cabello rubio perfectamente arreglado, ojos azules calculadores y una sonrisa que nunca alcanzaba su mirada. Así que usted es la famosa señorita Valmont, dijo, evaluándola con descaro. Lucien me ha contado tan poco sobre usted. Es curioso, respondió Olimpia con calma. A mí no me ha mencionado nada sobre usted. La tensión era palpable mientras el duque permanecía extrañamente silencioso, observando el intercambio con expresión indescifrable. Durante la cena, la baronesa dominó la conversación con anécdotas de la alta sociedad y referencias a momentos compartidos con Lucien, que claramente buscaban excluir a Olimpia. ¿Recuerdas aquella noche en Venecia, querido?, rió la mujer, colocando su mano sobre la del duque. Nunca había visto a un hombre tan apasionado. Olimpia mantuvo la compostura, aunque cada palabra era como una daga. Lo que más le dolía no eran las insinuaciones de la baronesa, sino el hecho de que Lucien no hacía nada para detenerlas. Cuando finalmente se retiró a su habitación, las lágrimas que había contenido durante horas fluyeron libremente. Había sido todo una ilusión. Los besos, las promesas susurradas, la transformación que creía haber visto en él.
Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Lucien. —¿Puedo pasar? —preguntó con voz tensa. Olimpia se secó las lágrimas apresuradamente. —Adelante. El duque entró, cerrando la puerta tras él. Por un momento, permaneció en silencio, como si luchara con sus palabras. —La baronesa se marchará mañana —anunció finalmente. —No es necesario que me dé explicaciones —respondió Olimpia con dignidad—. Nuestro acuerdo no incluye exclusividad. No es lo que piensa. Lucien se acercó, pero se detuvo cuando ella retrocedió instintivamente. La invité para probarme a mí mismo. —¿Probarse qué, exactamente? —Que lo que siento por usted es real —confesó—, que no es solo gratitud por haber traído vida a Arcavia, o el encanto de lo nuevo y diferente. Olimpia lo miró con incredulidad. Y para eso necesitaba humillarme frente a su antigua amante. Fue un error, admitió, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Uno de muchos que he cometido. Pero cuando la vi esta noche, manteniendo su dignidad a pesar de las provocaciones de Camille, comprendí algo fundamental. —¿Qué cosa? —preguntó ella, aún herida pero curiosa. —Que usted es todo lo que Clarice nunca fue, todo lo que Camille nunca será. Dio un paso hacia ella. —Y que estoy enamorándome de usted, Olimpia Valmont. No de la mujer que compré por 30 noches, sino de la mujer que ha conquistado Arcavia, y a su duque. La confesión la dejó sin aliento. Quería creerle, pero el dolor era demasiado reciente. —Necesito tiempo —dijo finalmente. Esta noche ha sido reveladora en muchos sentidos. Lucien asintió, respetando su espacio. 8 noches —murmuró. Aún tenemos 8 noches para decidir nuestro futuro. Cuando se marchó, Olimpia permaneció despierta durante horas, debatiendo entre su corazón que anhelaba creerle y su mente que le advertía sobre la prudencia. ¿Podía realmente confiar en un hombre que la había puesto a prueba de manera tan cruel? La partida de la baronesa no alivió la tensión entre Olimpia y Lucien. Aunque él buscaba constantemente su compañía, ella mantenía una distancia cortés pero firme. Las comidas transcurrían en un silencio incómodo, tan diferente de las animadas conversaciones que habían disfrutado antes. 7 noches, dijo Lucien una tarde, mientras tomaban té en la terraza. El tiempo se agota, Olimpia. Lo sé, respondió ella, contemplando los jardines que habían florecido bajo su cuidado. Pero algunas decisiones no deben tomarse a la ligera. El duque la observaba con una mezcla de anhelo y desesperación que nunca antes había mostrado. ¿Qué puedo hacer para demostrarle que mis sentimientos son sinceros? No estoy segura de que pueda hacer algo, confesó ella. La confianza, una vez quebrada, es difícil de reparar. Esa noche, en la soledad de su habitación, Olimpia abrió el armario y extrajo la pequeña maleta con la que había llegado a Arcavia. Comenzó a seleccionar algunas pertenencias, colocándolas cuidadosamente en el interior. No estaba segura de su decisión final, pero necesitaba prepararse para cualquier eventualidad. Marta la encontró así, sentada en la cama con la maleta abierta a sus pies. —¿Nos abandona, señorita? —preguntó con tristeza. —Estoy considerando mis opciones —respondió Olimpia—. El contrato termina pronto. —El duque no es el mismo desde que usted llegó —dijo la doncella, sentándose a su lado. Antes era como una sombra vagando por los pasillos. Ahora hay vida en sus ojos. También había vida en sus ojos cuando miraba a la baronesa —replicó Olimpia, incapaz de ocultar su amargura. Marta negó con la cabeza. La baronesa era un hábito, no un amor. Como el brandy que bebía cada noche para adormecer sus pensamientos. Tomó las manos de Olimpia entre las suyas. —Usted es el amanecer después de una larga noche. Las palabras de Marta resonaron en su mente durante los días siguientes. Observaba a Lucien con nuevos ojos, notando los pequeños cambios. Cómo consultaba a los sirvientes en lugar de simplemente ordenar, cómo había comenzado a participar personalmente en la restauración de algunas habitaciones abandonadas, cómo la buscaba con la mirada, cuando creía que ella no lo notaba. Una mañana, encontró sobre su escritorio un pequeño libro de poesía. Al abrirlo, descubrió que era una primera edición de su poeta favorito, con una nota escrita con la elegante caligrafía del duque, para que siempre recuerde que hay belleza incluso en los lugares más oscuros. Suyo. El gesto la conmovió más de lo que esperaba. Esa tarde, cuando lo encontró en la biblioteca, se sentó junto a él en silencio, simplemente compartiendo el espacio y el momento. 4 noches, murmuró Lucien, sin apartar la vista de su libro. 4 noches, confirmó ella.
La cuenta regresiva pesaba sobre ambos. Lucien se volvía más taciturno con cada día que pasaba, mientras Olimpia alternaba entre momentos de certeza y profunda duda. Una noche, incapaz de dormir, bajó a la biblioteca y encontró al duque contemplando el fuego, un vaso de brandy intacto en su mano. «No puedo perderla», dijo sin volverse, sintiendo su presencia. «No después de haber descubierto que mi corazón aún puede latir». Olimpia se acercó y se sentó frente a él. «Tengo miedo», confesó, «de creer y ser decepcionada. De entregarme y descubrir que solo soy otra posesión». Lucien dejó el vaso y tomó sus manos. «3 noches», dijo con voz quebrada. «En 3 noches, le demostraré que no es una posesión, sino mi salvación». La mañana del día 30 amaneció con una claridad inusual. Olimpia contempló los jardines desde su ventana, pensando en cómo habían cambiado durante su estancia. Igual que el castillo, igual que su corazón. Marta entró con el desayuno y una carta en una bandeja de plata. «Del duque, señorita», anunció, colocándola junto a la taza de té. Con dedos ligeramente temblorosos, Olimpia abrió el sobre. «Olimpia, esta noche concluye nuestro contrato. 30 noches que han transformado a Arcabia y a su duque más de lo que podría expresar con palabras. Le solicito el honor de su presencia en el salón de baile a las 8. Hay asuntos importantes que debemos discutir sobre su futuro. Eternamente suyo, Lucien». El salón de baile era una de las pocas habitaciones que Olimpia no había visitado durante su estancia. Según Marta, había permanecido cerrado desde el compromiso roto del duque. A las 8 en punto, vestida con el más elegante de los vestidos que había encontrado en su armario, Olimpia se detuvo frente a las enormes puertas dobles. Respiró profundamente antes de empujar. Lo que vio la dejó sin aliento. El salón, iluminado por cientos de velas, resplandecía como en sus días de gloria. Rosas blancas y rojas adornaban cada superficie, y en el centro solo estaba Lucien, vestido con un elegante traje negro. «Bienvenida», dijo, avanzando hacia ella. «A la primera y última fiesta que celebramos juntos, bajo los términos de nuestro contrato». Músicos ocultos tras un biombo comenzaron a tocar la pieza de Mozart que habían interpretado juntos semanas atrás. Lucien extendió su mano en una invitación silenciosa, y Olimpia la aceptó, permitiendo que la guiara en un vals. «Durante 30 noches», habló él mientras bailaban, «he observado cómo devolvía vida a un castillo moribundo. Cómo ganaba el respeto de quienes sirven estas paredes. Cómo descongelaba un corazón que creía perdido para siempre». Giraron bajo la luz de los candelabros, sus pasos perfectamente sincronizados, como si hubieran bailado juntos toda la vida. «Esta mañana», continuó, «firmé la cancelación de todas las deudas de su padre. Es libre Olimpia. Libre para marcharse, libre para quedarse». La música alcanzó su crescendo mientras Lucien la detenía en el centro del salón. Lentamente se arrodilló ante ella, extrayendo un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo. «Olimpia Valmont, ¿me haría el extraordinario honor de convertirse en mi esposa? No por contrato, no por obligación, sino por elección». El corazón de Olimpia latía desbocado. El anillo que Lucien le ofrecía era exquisito, un zafiro rodeado de pequeños diamantes. «Antes de responder», dijo ella sorprendiéndolo, «debo ser completamente honesta con usted». Le contó entonces sobre su visita a la condesa de Valtriste, sobre los documentos que había descubierto, sobre el plan que había estado desarrollando en secreto. «No quiero ser su posesión», Lucien concluyó, «ni siquiera una posesión amada. Quiero ser su igual, su compañera. Y para eso necesitaba asegurarme de que tendría opciones, de que mi decisión de quedarme, si la tomaba, sería verdaderamente libre». El duque la miraba con asombro, aún arrodillado. «Es usted extraordinaria», dijo finalmente. «Y tiene toda la razón. No merezco una esposa que se sienta obligada o en deuda. Merece una unión de iguales». Se levantó y cerró el estuche guardándolo. «Le propongo algo diferente entonces», dijo con una sonrisa. «No un matrimonio todavía, sino un cortejo adecuado. Permítame ganarme su corazón como cualquier hombre ganaría el de la mujer que ama, sin contratos, sin obligaciones». La propuesta, tan inesperada y perfecta, hizo que Olimpia sonriera por primera vez en días. «Acepto su propuesta, duque de Monteverdi», respondió, haciendo una reverencia formal, «pero con una condición». «Lo que sea», prometió él. «Que comience ahora mismo, con otro baile». Y mientras la música volvía a elevarse, Olimpia supo que había encontrado no solo su libertad, sino también su destino.
2 semanas después de la noche final del contrato, Olimpia y Lucien viajaron juntos a la capital. El cortejo formal había comenzado, y la sociedad bullía con rumores sobre la misteriosa joven que había conquistado al inalcanzable duque de Monteverdi. La primera parada fue el Palacio de Justicia, donde la condesa de Valtriste los esperaba, tan elegante como calculadora. Veo que ha encontrado un protector más poderoso que yo, querida, comentó con una sonrisa fría al ver a Olimpia del brazo del duque. He encontrado un compañero, condesa, corrigió Olimpia. Y hoy venimos a cumplir nuestra parte del trato. La audiencia con el Consejo Real estaba programada al mediodía. Lord Augusto Valmont había sido convocado sin conocer el motivo, y su rostro palideció al ver a su hija entrar del brazo del duque. Olimpia, comenzó, pero ella lo silenció con una mirada. No, padre. Hoy no hablarás tú, sino las pruebas. Durante las 2 horas siguientes, se desplegó ante el Consejo la red de corrupción, juego ilegal y extorsión que Lord Valmont había ayudado a tejer durante años. La condesa de Valtriste, cumpliendo su palabra, testificó sobre cómo Augusto había malversado no solo su propia fortuna, sino también la dote reservada para su hija. Vendiste lo que no era tuyo para vender, padre, dijo Olimpia cuando le llegó el turno de hablar. No solo mi futuro, sino el legado que mi madre dejó para mí. Lord Valmont, acorralado por las evidencias, intentó una última jugada desesperada. Fue el duque quien la compró, exclamó, señalando a Lucien. Él es tan culpable como yo. Un murmullo recorrió la sala. Lucien se levantó lentamente, su presencia imponente silenciando a todos. Es cierto, admitió con voz clara. Cometí un error imperdonable, motivado por el dolor y el deseo de venganza contra todas las mujeres, después de haber sido traicionado. Se volvió hacia Olimpia, tomando su mano. Pero su hija me enseñó que los errores, por graves que sean, pueden ser redimidos con acciones, no con palabras vacías. Miró directamente al consejo. He cancelado todas las deudas de Lord Valmont, no para protegerlo, sino para liberar a su hija de cualquier obligación. Y estoy aquí hoy, no como su acusador, sino como testigo de su integridad frente a la corrupción de su padre. El veredicto fue implacable. Lord Augusto Valmont fue despojado de su título y propiedades restantes, condenado a 5 años de prisión por malversación y fraude. Cuando abandonaban el Palacio de Justicia, Olimpia se detuvo un momento para mirar a su padre mientras era escoltado por los guardias. ¿Sientes lástima por él?, preguntó Lucien suavemente. Siento tristeza, respondió ella, por el padre que pudo haber sido, por el hombre que eligió no ser. Esa noche, en el baile ofrecido por los duques de Norbury, Olimpia y Lucien hicieron su primera aparición oficial como pareja. Los susurros lo seguían por el salón. Dicen que la compró por 30 noches. Y ella lo conquistó para toda la vida. ¡Qué escandaloso! ¡Qué romántico! Mientras bailaban, ajenos a las habladurías, Lucien se inclinó para susurrar en su oído. ¿Se arrepiente de algo, señorita Valmont? Olimpia sonrió, recordando la joven asustada que había cruzado las puertas de Arcavia un mes atrás. Solo de no haber tenido el valor antes, respondió. Pero quizás necesitábamos ese camino para encontrarnos verdaderamente. Cuando el vals terminó, Lucien la guió hacia el balcón, lejos de miradas indiscretas. Bajo el cielo estrellado, sacó nuevamente el estuche de terciopelo. La primera vez, le ofrecí esto como culminación de un contrato, dijo, abriendo la caja para revelar el anillo. Esta vez, se lo ofrezco como inicio de una promesa. Olimpia extendió su mano, permitiendo que deslizara el anillo en su dedo. De 30 noches a toda una vida, murmuró. Acepto tu promesa, Lucien de Monteverdi. Y mientras se besaban bajo las estrellas, ambos sabían que su historia apenas comenzaba. El sol de la tarde bañaba los jardines de Arcavia, donde decenas de niñas jugaban bajo la atenta mirada de sus cuidadoras. Lo que una vez fue un castillo sombrío, se había transformado en un refugio para mujeres desamparadas y sus hijas, un lugar donde encontraban no solo protección, sino también educación y oportunidades. Desde un balcón, una mujer de elegante porte y cabello ahora veteado de plata observaba la escena con satisfacción. A su lado, un hombre alto de cabello completamente blanco pero porte aún distinguido, entrelazaba sus dedos con los de ella. 30 años, murmuró la duquesa Olimpia de Monteverdi. A veces parece que fue ayer cuando crucé esas puertas por primera vez. El duque Lucien besó su mano, donde el anillo de zafiro brillaba junto a una sencilla alianza de oro.
El mejor negocio que jamás hice, bromeó. 30 noches a cambio de 30 años, y contando. Su conversación fue interrumpida por la llegada de una joven de ojos grises y cabello castaño, el vivo retrato de ambos. Madre, padre, la nueva ala está lista para la inauguración, anunció Clara, la mayor de sus 3 hijos. Los invitados están llegando. El nuevo edificio, construido en lo que una vez fue el ala prohibida, albergaría una escuela de artes para las residentes del refugio. Había sido idea de Clara, quien había heredado no solo la determinación de su madre, sino también la generosidad que su padre había descubierto en sí mismo. Mientras caminaban hacia la ceremonia, pasaron junto al retrato que ahora ocupaba el lugar de honor en el pasillo principal. Olimpia y Lucien el día de su boda, rodeados de rosas blancas y rojas. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó Lucien, contemplando el camino recorrido. Olimpia sonrió, recordando a la joven que había jurado mantener su espíritu indomable frente a la adversidad. No exactamente así, respondió. Pero siempre supe que mi destino sería más grande que las circunstancias que intentaron definirme. Y mientras avanzaban juntos hacia el futuro que habían construido, ambos sabían que su mayor legado no era el refugio, ni siquiera sus hijos, sino la prueba viviente de que el verdadero poder del amor radica en su capacidad para transformar no solo corazones, sino vidas enteras.